la importancia del bautismo del creyente. Hemos estado hablando algunos temas que tienen que ver con reforzamiento de nuestra enseñanza, nuestra doctrina, y algunas cositas que a nosotros quizás se nos escapan por el tiempo que ha transcurrido entre el momento que nos bautizamos y el tiempo en que estamos. Yo creo que es necesario que tomemos un espacio para poder recordar algunas cositas. Hay una canción que siempre se canta cuando nos están bautizando. La mayoría de iglesias evangélicas cantan esa misma canción, y es Adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y en cambio de volver a pecar, mejor morir. Esa palabra es comprometedora, es comprometedora. Y algunos tenemos problemas serios, tenemos clavos bastante serios, quizá tormentas como las que pasaron los discípulos, y de repente salimos disparados en los momentos de problemas. Hay varias cosas que nos hacen salir disparados en medio de los problemas, y es que no tenemos con quién secarnos el rostro cuando estamos llorando. Y no encontrar un hermano que nos tienda la mano en el momento de crisis provoca muchas veces que al sentirnos solos en medio de la congregación, mejor optemos por estar solos, pero solos de verdad. Y es donde resultamos alejándonos de la comunidad de fe, no porque no tengamos convicción de la vida cristiana, sino porque sentimos que la carga pesa y no hay nadie que nos tienda la mano, y como somos humanos, entonces resultamos tirando también nosotros todo el camino. Y creo que eso tiene que verse, y lo digo porque cuando pensamos en el bautismo del creyente, primero tenemos que estar conscientes, y digo, debería ser algo deseado por alguien, deseado por el creyente, deseado. Después debería ser solicitado con vehemencia, de por favor, bautícenme, por favor. Rara vez se hace eso, que esperamos que nos llamen, siempre esperamos que nos llamen, y usted se quiere bautizar, y ya empezamos las clases de discipulado, y algunas veces nos encausan, y con el respeto que nos merecemos, algunos vamos al bautismo, pero como cuando metemos un envase con el taponcito puesto en una pileta, jamás se llena de nada, el envase sí lleva su boquita cerrada. Así que, así como entra vacío, así sale vacío. Y no pasa nada allí. Ahí no sucedió nada. El adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti, prácticamente no funciona allí, porque no hubo conciencia, no hubo un llenamiento, no hubo llenura, no hubo nada que hiciera efecto, cambio en la vida cristiana. Y es ahí donde tenemos que empezar a entender la razón que nos debe orientar a nosotros como creyentes para pensar en qué representa el ser bautizados en las aguas. Justamente las aguas, porque es donde nosotros venimos y enfocamos el bautismo. Pero aparece el bautismo también con el Espíritu Santo. Y aparece el bautismo que para algunos que asisten a algunas iglesias clásicas consideran que el bautismo en agua, como lo practicamos algunos, no es necesario. Y tienen razón, porque si pensamos en que no es necesario, es cuando se le agrega al rito, se le agrega un poder salvador o limpiador en sí. Pero cuando vemos el rito como una ordenanza y como algo sagrado e importante, en el momento de practicarlo y le tomamos el sentido y la razón de que lo que significa para nosotros, entonces ahí cobra fuerza el rito. Y digo el rito porque es algo que se practica con frecuencia en distintas organizaciones, y casi siempre donde mismo lo hacemos igual. Siempre utilizamos la fórmula, la misma fórmula, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y una vez se invoca la Trinidad, eso toma seriedad, y debe tomarse mucha importancia esa seriedad que tiene el bautismo. Estaba leyendo un pasaje que está en el capítulo número 6 de Romanos, versículos 1 al 14, que lo leeremos enseguida. No sin antes quiero decirles que, poniendo en cuenta el pasaje
que tenemos ahí nos habla del significado importante del bautismo. Y usted dirá, pero nos van a volver a bautizar. No, no creemos en el rebautismo como iglesia. Si lo hacemos alguna vez es por alguna razón, que alguien haya entrado al bautismo con su boquita cerrada. Y entonces, no habiendo pasado nada en su vida, entonces tiene que surgir en él esa experiencia, esa vivencia, y entonces es cuando necesitamos llevarlo para que viva ese momento. Caso contrario, nosotros creemos que lo que su conciencia le dice de que habiendo sido bautizado en las aguas usted, y si usted está satisfecho de eso que hizo, sabe lo que significó eso, entonces no vamos a volverle a bautizar. No partimos de la idea de a volverlo a hacer. No. Sin embargo, en caso extremo, dada la situación, pudiera darse una incidencia. La expresión bautismo tenemos que verla desde un concepto en el que surgió eso en el cristianismo. Y en primer lugar, tenemos que ver que en el tiempo de Jesús habían ciertos puntos de vista. Estaba uno que tenía que ver con el pensamiento griego y el otro que tenía que ver con el pensamiento hebreo, porque la iglesia nace dentro de esos dos pensamientos. Parte de la iglesia primera era judía, pero metidos en un contexto griego. Había cierta complicación ahí y literalmente el bautismo, desde esas perspectivas, significa sumergir, o pudiéramos decir colocar debajo de, o sea, meter a alguien bajo de. Por eso es que algunas organizaciones religiosas puntualizan el significado del bautismo desde la acción de Jesús, y que en Cristo estamos totalmente cubiertos, estamos sumergidos en Él, y que en su muerte Él murió por nosotros, y ese tipo de bautismo entonces es valedero para los que creen en Él, y que desde esa cuenta no necesitan ir a sumergirse bajo las aguas, porque ellos creen que el bautismo desde esa referencia lo que hace es visualizarlos a ellos bajo la tutoría, la mentoría, la dirección de Cristo, y entonces se dejan ir dentro de esa perspectiva de vida y dicen, no necesito hundirme en el agua. Sin embargo, la iglesia debe de practicar la ordenanza tal como lo hacemos. ¿Por qué razón? Porque ahí cambian las cosas, porque es una ordenanza. A la iglesia se le dio la orden de hacerlo, y entonces nosotros lo hacemos tal como se nos ordenó. Y hay una toma prioridad, y es donde vemos que a las personas que se bautizan por lo general las hundimos en el agua, porque eso es lo que significa poner a alguien dentro del agua. También es mojar por completo, hasta que se hunda por completo. Pero algo más tremendo que me llamó la atención es que significa también ahogarse. Ahogarse. Dirá usted, van a ahogar a los que se bautizan. El significado que le damos es eso: sepultamos a alguien que nos está martirizando. Hundimos para siempre. Y hay una canción que se entona basado en las palabras de los profetas, y es que nuestros pecados fueron lanzados a lo profundo de la mar. Y desde ahí podemos visualizar cómo el agua en sí aparta de nosotros, y ahí viene tomando otras formas de entenderse el texto, porque también la expresión bautismo se entiende como un lavamiento, pero también se ve como una purificación para el arrepentimiento y la reforma espiritual. Y aquí es donde va entrando en razón lo que significa para nosotros una purificación. Es por eso que decía al principio que ninguno que no esté consciente de lo que significa debería bautizarse. Al contrario, debería ser solicitado y pedirlo con vehemencia o con necesidad, urgencia. Yo quiero bautizarme, porque cuando se está encaminando hacia ahí, viene considerando desde el arrepentimiento, y es desde donde se miraba o se veía el bautismo en el tiempo de Jesús. Y ahí pudiéramos pensar, ¿por qué se bautizó Jesús si el bautismo que predicaba Juan era el bautismo de arrepentimiento? ¿Por qué se bautizó? ¿De qué se arrepintió él? No tendría alguna cosa por qué arrepentirse. Si yo pudiera pensar que él se tendría que arrepentir, diría,
arrepentirse de haber venido a este mundo tan malvado, pues lo trataron como lo peor. Tendría que haberse arrepentido de haber venido, pero aún eso no lo hizo, sino que él dice que con el gozo que había en él fue hasta la cruz, padeciendo por causa de nosotros, sabiendo que de esa manera habría de llevar a muchos a la gloria. Entonces, aún el sacrificio que hizo no le provocó arrepentimiento de haber venido al mundo, porque de esa cuenta él podría utilizar ese ministerio para salvación. Y ahí estoy diciendo esto porque Jesús se bautizó desde una perspectiva de un bautismo de arrepentimiento, o sea, la purificación y la reforma espiritual. Esa era la situación que vivía el pueblo hebreo. Necesitaba una reforma espiritual. Por lo tanto, se les pone de por medio la necesidad de bautizarse en las aguas, porque tenía para ellos un significado. Y aquí va tomando forma, porque el bautismo desde ahí tiene que ver con conversión, nuevo nacimiento, también un compromiso con Dios, la muerte al pecado y la inserción a la nueva vida en Jesucristo. Todo eso podemos verlo desde esa palabra, la purificación. Nadie puede ser parte del reino de Dios a no ser que tenga un grado moral de santidad. Todos los que viven para Dios tienen que vivir en santidad. Entonces nos metemos en la ola de Dios para pedir que Él purifique nuestra vida y de esa cuenta aleje de nosotros todo tipo de práctica inadecuada. Porque nosotros creímos en el Señor y nos metemos bajo su voluntad, nos hundimos en su voluntad y a partir de ahí comenzamos a aflorar con una vida conforme a su voluntad. El bautismo del creyente debería ser para personas que han experimentado una renovación espiritual. Amén. El bautismo entonces para el creyente debería ser exclusivamente para personas que han experimentado una renovación espiritual. Saben que lo necesitan, han reconocido a Jesucristo como su Salvador y que han decidido entregar su voluntad plena a Él. Él es el Señor. Y de esa cuenta estamos sumergidos bajo la voluntad de Dios, hundidos en la voluntad de Dios, cubiertos por completo, empapados de su acción en nosotros, de esa obra redentora, y entonces obramos nosotros para el bien porque estamos en Él. Y ahí tendríamos que ir viendo que la persona que esto hace necesita ilustrarlo con hechos, y para eso aparece el bautismo como un mandato de hacerlo públicamente para que otros crean y vean que estoy dispuesto a confesar que Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, y por lo tanto resuelvo seguirlo por el resto de mis días, y que Él, habiendo ordenado que todos se bauticen, entonces vienen y se hunden en el agua, y a partir de ahí Él ya queda marcado ante la sociedad que es una persona seguidora de Jesús. Hermanos amados, esto tiene bastante significado cuando se le busca el lado espiritual. El símbolo del bautismo, fíjese que es bien importante, nos lleva a la identificación con Cristo. O sea, el bautismo nos lleva a la identificación con Cristo. No es un simple meternos en el agua. Deberá haber algunas cosas en nosotros que nos lleven a considerar esto. En nuestras confesiones, por ejemplo, como iglesia, declaramos que Cristo murió en un cuerpo humano. Cristo murió en un cuerpo humano, el cuerpo que nos representaba a nosotros. Él murió en ese cuerpo. En ese mismo cuerpo fue sepultado, y también en su sepultura, en su cuerpo, fueron sepultadas todas las maldiciones que habían sobre nosotros en esa parte humana. Pero luego Él resucitó con un cuerpo glorificado. Eso es lo que se sabe de Jesús, y eso es lo que nosotros testificamos, que Cristo vino para morir por causa del pecador, y habiendo muerto tuvo necesidad de enterrársele, y se le enterró como un cuerpo. Ustedes saben la historia, cuando tomaron el cuerpo y lo sepultaron, y ese cuerpo sepultado llevaba las marcas, las heridas del vituperio que Él había sufrido a causa de pagar el precio de la salvación. Y en ese cuerpo señalado, maltratado, malherido, ultrajado, violentado, agredido físicamente,
Ese cuerpo que nos representaba a nosotros fue sepultado de esa cuenta, pero no se quedó allí. Una vez estando en la tumba, resucitó de entre los muertos, pero no resucitó con el cuerpo dañado, lacerado. Resucitó con un cuerpo glorificado. ¿Lo han leído de esa forma? Entonces, no resucita el mismo cuerpo que había sido dañado. Él sale con un cuerpo glorificado. Cuando las mujeres que lo acompañaban, cuando Él se les aparece, que querían abrazarlo, Jesús les dice: espérense, no ha llegado la hora, permíteme un poco, no he subido al Padre. Jesús tenía ya un cuerpo diferente. Y aquí tendremos que ya hacer una identificación con nosotros, porque cuando nos bautizamos, ya en nuestra cuenta, la inmersión total en el agua simboliza el haber asumido que en el cuerpo de Jesús, el sepultado, también fueron sepultados nuestros pecados o nuestra naturaleza perdida. Fue sepultado todo nuestro pasado. Pero también nosotros, habiendo asumido que seguimos al Señor, sepultamos el viejo hombre con todas sus mañas y todas las cosas que tiene nuestra carne, y entonces venimos y depositamos ese cuerpo en la superficie, bajo las aguas, y cuando volvemos a la superficie de las aguas, cuando nos levantamos del agua, se está representando la resurrección a una vida santificada. Por eso es que cantamos que en cambio de volver a pecar, mejor morir. Porque se supone que nosotros estamos ilustrando que tenemos una vida santificada para el Señor. Y aquí es donde empezamos a tomar el sentido. Alguien que se bautiza no debería hacerlo sin estar consciente. Por eso es que en algunas ocasiones nos toca discutir el tema en buena forma. Nos toca discutir el tema en que por qué el niño no se le debiera valer el bautismo que se le hace a él, porque normalmente cuando bautizamos a los niños, ellos no están conscientes del significado del bautismo que profesa la religión cristiana. Ellos no están conscientes, no saben ni distinguir entre lo bueno y lo malo, por lo tanto, no pueden aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor, no pueden asumir una conducta como la que asumen los que ya piensan y sienten. Al contrario, ellos comienzan a aprender lo que aprendemos o lo que se da en casa. Desde ahí podemos decir que el bautismo debe ser para personas que entienden el significado. Si Cristo consigo mismo llevó todos nuestros pecados a la tumba y después resucita con un cuerpo glorificado, así de esa misma cuenta se ofrece para los creyentes, y que todos aquellos que al morir murieron creyendo en Él, van a tener la oportunidad de revivir así como Él revivió, un cuerpo con semejanza similar a la que tenemos, a diferencia que será un cuerpo glorificado, o dicho de otra manera, un cuerpo santificado. Hermanos, hay bastante que decir al respecto, y diríamos, como este es un repaso, ¿no? Muchos ya sabemos esto. Espero que todos los que estamos acá digan: pastor, eso ya lo está diciendo, pero es de más decirlo porque ya lo entendíamos. Está bien, ya lo entendíamos, pero lo que estamos haciendo es recordándolo para que volvamos a reactivar lo que significa para nosotros el ser bautizado, para que no solamente cantemos a Dios mundo, que hasta ayer estuve en ti, cuando fuimos a las aguas bautismales, sino cada día pensemos que tenemos que bautizarnos bajo la voluntad del Señor y empezar cada día a renovar nuestras fuerzas y vivir cada día con una nueva mentalidad como resucitados de entre los muertos. En el texto bíblico, Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14, seleccionado ocasionalmente para hoy, Pablo nos da luz en cuanto a la importancia del bautismo y de acuerdo a su concepción, cómo él conceptualiza el bautismo en cuanto a la obra de Cristo y el significado que debería dársele al bautismo. Y aquí usted verá lo que dice el capítulo. Y ahora sí vemos el capítulo de manera ordinaria como lo tenemos escrito. La diferencia es que aquí tenemos algunas palabras importantes que quiero que usted las vaya anotando desde el punto de vista de la alteración que le hacemos al texto. Aquí dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
Y la respuesta dice que en ninguna manera, porque, quiero que lo lea conmigo por favor, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, en el pecado. Si hemos muerto al pecado, ya no podemos vivir en el pecado. El versículo que sigue dice, ¿o no sabéis? Y dígalo conmigo otra vez. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, lo que yo ya les expliqué. Si Cristo fue a la tumba, nos representó a nosotros en esa vida pecaminosa. Entonces, se cree que todos los creyentes en Él, al haber sido bautizados también como Él se bautizó, entonces asumimos que el sacrificio de Él tuvo sentido porque en su muerte también murieron nuestros pecados. Y de manera que nosotros no deberíamos llevar una vida pecaminosa, porque entonces estuviéramos vituperando de nuevo a aquel que murió por nosotros o haciendo como que no tuvo importancia tal sacrificio. Y aquí tendremos que ver el pasaje. Así que, mis hermanos, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. O sea que cuando Cristo murió, lo hizo en nuestro lugar. Al bautizarnos, nosotros asumimos que aceptamos que ese sacrificio, en lugar de nosotros, lo hizo por amor a nosotros. Entonces nosotros, conscientemente de eso, ya no deberíamos cometer los pecados que causaron la muerte de Él. ¿Me copió lo que dije? Conscientes de que Él, al morir, murió por nuestros pecados, o dicho de otra manera, murió por culpa mía. ¿No debería yo volver a pecar o cometer los pecados por aquellos que Él ya murió? Y dice la carta a los Hebreos que si pecamos voluntariamente después de haber conocido y gustado la gracia de Dios, ya no queda otro sacrificio más por los pecadores, sino una horrenda expectación de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea que tenemos que tomar mucho sentido y mucha razón al pensar que no deberíamos, como creyentes en Cristo y habiendo sido bautizados en las aguas, no deberíamos volver a pecar en aquellas cosas por las que Él dio su vida. ¿Cómo se le llamaría a esa actitud? Sería una injusticia, sería alguna ingratitud, un mal agradecimiento. Y ahí tendremos que cuidarnos para que nuestra vida cobre sentido en Él. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin que andemos nosotros en vida nueva. El versículo sigue diciendo, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así tendremos que irlo reconociendo, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se comprende lo que estoy tratando de decir? Y nos quedamos en suspenso. ¿Y sabe por qué nos quedamos en suspenso? Porque muchos de nosotros, después de habernos bautizado en las aguas y después de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor, por falta de orientación y comprensión de lo que significa el bautismo en las aguas, resultamos otra vez haciendo como que nunca hubiéramos sido creyentes, cometiendo algunas cosas que no deberíamos cometer si ya confesamos que Jesucristo es nuestro Redentor, y si ya entregamos nuestra vida a Él y su voluntad se hace en nosotros, entonces ya no deberíamos volver a cometer ningún tipo de pecados. Está bien que sintamos un desaliento, un desmayo, un alejamiento quizá hasta de la congregación. Pudiera ser que por alguna razón, cual sea, justificable o no justificable, que nos alejemos de la comunidad, pero no volvernos a devanar en una vida que contradice lo que nosotros ya habíamos dicho una vez. Espero que sí me esté dando a entender con lo que estoy tratando de decir.
Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer nosotros? Poner los pies sobre la tierra y comenzar a ver la gracia del Señor en nosotros y evitar, por amor a nuestra salvación y por amor a nuestro Redentor, por honrarlo a Él, tratar de vivir una vida apartada de toda práctica que es vergonzosa, por la que Él murió ya. Y usted dirá, vergonzosa. Sí, hay cosas que, por ejemplo, un pensamiento malo que a usted le llega, no es tan vergonzoso ese pensamiento hasta que usted no da pasos para que el pensamiento se convierta en acción. Una vez el pensamiento se convierte en acción, perdón, una vez ese pensamiento se convierte en acción, pudiera darse el caso de que otros digan, ve, y no es ese el que predicaba, pues. No es ese el que tocaba en la iglesia, pues. No es ese el que era presidente de caballeros, no es ese el que era presidente de jóvenes, no es ese el pastor, no es ese el evangelista, no es ese el apóstol, no es ese el maestro. ¿Y qué está haciendo ahora? La pregunta es, ¿qué pasó allí? Y aquí hay algunas cositas desde el punto de vista de la relación del hombre con Dios que tendríamos que considerar. Muchos hemos fallado por ignorancia, sin embargo, dice la Biblia, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, mis hermanos, si hemos de alguna forma cometido errores que dejaron en menosprecio lo que habíamos hecho, tenemos que comenzar a actuar, porque estar bautizado significa estar bajo la voluntad del Señor. Porque el versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, de Cristo, porque en cuanto murió, al pecado murió una sola vez, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debo decir hoy que todos los que ya fuimos en alguna vez reconocidos con un bautismo, si hasta hoy no habíamos podido llevar una vida correcta delante de Él, estamos a tiempo de reactivar para nosotros el compromiso para con el Señor de llevar una vida de aquí en adelante, una vida que le honre a Él. Si dijimos me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o dijimos me bautizo en el nombre de Jesús, una vez usted utilizó el bautismo en el nombre de Jesús, usted está diciendo aquel o alguien que vino a la tierra llamado Jesucristo, que dio su vida por nosotros, ordenó que la gente se bautizara, y por lo tanto yo me bautizo en el nombre de ese que dio esa orden. Una vez usted lo hace, debe luchar para que su comportamiento sea alusivo al comportamiento de ese Señor que dio esa orden. Ahí tendríamos que estar pensándolo muy bien. Así que el versículo 12 nos dice, y quiero que lo lea conmigo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. ¿Cómo dice el texto? ¿Lo quiere leer conmigo? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Una cosa es tener pensamientos vanos, pero otra cosa es tener comportamientos que estén alineados con esos. Otra cosa es tener acciones que están alineadas con esos pensamientos vanos. Me dan ganas de ir a la cantina y pegarme una buena emborrachada. Puede ser que tenga alguna razón para pensarlo, puede ser que está pasando algún momento de tristeza y el diablo lo va a llevar a eso. Pero luego dicen, no, pero yo soy cristiano. Eso era antes, así me quitaba los problemas cuando estaba en el mundo. Pero ahora que estoy en Cristo, yo me tengo que quitar los problemas de otra manera. Y comenzar a buscar otras alternativas, no yéndonos a la cantina, porque la cantina lo que va a hacer es empeorar nuestra situación. No hacer cosas peores y decir, no, es que lo hice porque mi situación era tal que ya no la aguantaba. No, va a empeorar su situación. Mejor busquemos una alternativa que sea favorable. No terminemos haciendo las cosas pasadas. Por eso dice acá, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis.
Puede ser que le llegue el pensamiento, pero una cosa es que lo piense y otra cosa es que lo haga. ¿Quedó claro? Es que me dan ganas de pegar una mentira. Bueno, no lo haga. La mentira no es correcta. No hace bien. Le hace quedar mal a usted y le hace quedar mal también al que es su Señor, porque su Señor no miente. Ahora, si usted miente con frecuencia y es por hábito, entonces tiene que identificar a qué Señor está usted honrando con su acción. Y ahí tendremos que ir haciendo algunos ajustes. Así que dice acá que no lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y concupiscencia es un deseo que ya no lo podemos controlar nosotros. Concupiscencia es un deseo excesivo, desordenado y sin control. Ya no pude. Caí. Pensé aguantar, pero no aguanté. No, hay que pensar quién soy. Muchas veces como persona quien les habla, he pasado momentos bien aterradores emocionalmente y el enemigo ha puesto en mi cabeza un montón de pensamientos tontos. Pero una cosa es que esos pensamientos tontos llegan a mi cabeza y otra cosa es que yo resulte siendo un tonto en acciones que me dejan mal parado ante la gente que me conoce. Entonces tengo que pensar no solamente en mí, sino en toda la gente que voy a arrastrar con un testimonio vano. Aparte de eso, deshonrar a mi Señor. Y ahí comenzamos a ordenarnos otra vez y entonces acudimos al altar y el Señor una vez más ordena nuestra vida. Les está hablando un mortal y alguien que en cualquier momento puede fallar igual que todos. Pero la diferencia es que acudimos al Señor pensando en que tenemos mucha responsabilidad en cuanto a la vida cristiana que tenemos si ya nos bautizamos. Tenemos deseos desordenados algunas veces, pero llevamos esos deseos a la voluntad del Señor y el Señor les pone el pie a esos deseos y nos da la victoria. Y en Él somos más que vencedores. Así que mis hermanos, aquí dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y luego dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no puede imperar en su vida. Diga conmigo, por favor, el pecado no puede imperar en mi vida. El pecado, diga conmigo, el pecado no puede ser el Señor de mi vida. Otra vez, el pecado no puede ser el Señor de mi vida. Dicho de otra manera, el pecado no puede ser quien me manda. Yo tengo que saber que tengo a quien honrar y por lo tanto el pecado tiene que ser puesto en un lugar que no tenga que ver con mi vida. Por eso dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, o sea, no tomará el control, no tomará el dominio, no tomará la importancia, no estará siendo el que dirige tu cabeza. Mucha gente vive desenfrenada a causa de esa situación, no ha entendido qué es lo que ha pasado. Hermanos, hay mucho que decir y espero que estemos captando el mensaje en esta vez. El bautismo como un rito no otorga la salvación. O sea, nadie se salva por irse a meter al río las veces que se quiera meter. Ninguno se salva. Eso no tiene mucho que ver, porque tiene un significado espiritual. El bautismo es la expresión pública. Diga conmigo, por favor, estas palabras. El bautismo es la expresión pública de asumir un estilo de vida en obediencia a Cristo. Eso es el bautismo. Cuando yo digo ante la gente, ante ustedes, hoy me prometo a mí mismo que voy a seguir el camino de la verdad, el camino de la voluntad de Dios. Voy a seguir el ejemplo de Cristo y a partir de hoy ya no voy a practicar las cosas que antes hacía, sino voy a vivir para Dios el resto de mis días. Eso es lo que se espera que digamos sin palabras. Parece que es más complicado de lo que pensábamos. Pues algunos han pensado, no, es que se tiene que bautizar porque si no se bautiza no se va a salvar. Bueno, si lo entiende así, sí, como lo estoy diciendo acá, porque el bautismo lo que hace es ayudarnos a ejemplificar nuestra acción, porque no lo podemos hacer de otra manera, sino a través de un poco de agua en abundancia que nos cubra por completo y ahí podemos hacer el agua como una sepultura donde de manera simbólica estamos sepultando nuestra vieja manera de vivir. Así que el bautismo es la expresión pública de que tenemos convicción de haber sido salvados por Cristo y también
es la confesión pública de asumir un estilo de vida en obediencia a Cristo, el que ahora es nuestro nuevo Señor de nuestra vida. Teníamos un Señor que nos gobernaba. ¿Quién era ese Señor? Vamos a ver. ¿Quién era el Señor que nos gobernaba? El pecado. El pecado era el Señor que nos gobernaba y nos llevaba para donde queríamos. El que trabajaba a sueldo, o sea, apenas llegaba el viernes y de repente aparece, ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Porque mañana es sábado y ya mañana vienen las copas. El cuerpo lo sabe. Entonces el Señor de esa vida es el pecado. Porque el pecado lleva a la persona a cometer cosas ilícitas. Y Él lo gobierna, Él lo domina, y de repente dice uno, no hombre, es que no tenía que haberlo hecho. Y cuando uno vuelve en sí, cuando uno despierta de su problema, se siente más peor que antes. Malgastado, maltratado, avergonzado y quedando mal con todo mundo. Hermanos amados, cuando el pecado gobierna la vida del ser humano, el ser humano comete cosas desastrosas. Pero aquí podemos entender nosotros que si Cristo es el Señor de nuestra vida, entonces el pecado ya no tiene poder para gobernar nuestra vida. Ahora quien gobierna nuestra vida es Cristo a través de su Espíritu y su palabra. Y nosotros estamos sometidos a su voluntad porque atendemos la voz del Espíritu y la de su palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí, todas son hechas nuevas. Dicho de otra manera, si estamos sepultados bajo la cobertura de Cristo, el pecado no nos va a encontrar, mis hermanos. Nuestras acciones van a ser de acuerdo a la cobertura de Cristo y vamos a estar haciendo las cosas bien para la gloria y honra del Señor. Así que tendríamos que decir bastantes cosas al respecto, pero si usted me está comprendiendo, ¿qué me alegra? Todos los que hemos experimentado el bautismo tenemos el compromiso de llevar una vida que demuestre que seguimos las instrucciones de Cristo. Todos los que hemos experimentado el bautismo hemos sido privilegiados por haber sido salvados y también por identificarnos con Cristo, mis hermanos. Qué privilegio el identificarnos con Cristo de esa manera. Pero también tenemos que entender que aquí hay un compromiso que debemos asumir. Tenemos que demostrar que si Cristo es el Señor de nuestra vida, entonces nuestras acciones se hacen conforme a la voluntad de Cristo y honran a Cristo. Y el que honra a Cristo recibe la bendición de Cristo. La importancia del bautismo para el creyente no es nada más un rito. Es un estilo de vida que se asume y que se marca con esa fecha. 21, 30, 10, 15. Yo quisiera hacerles que se recuerden la fecha que se bautizaron en las aguas. Yo no me diga la fecha, pero ¿alguien se recuerda la fecha cuando se bautizó en las aguas? Aquí tenemos una. Es que si no se recuerda, vamos a tener que hacer un bautismo masivo para que se acuerde hoy. Vamos a tener que volver a ir a las aguas. Hay una que se recuerda. ¿Quién más se recuerda del día que se bautizó? ¿Dónde hay otra mano levantada? Tenemos una mano levantada, ya son dos. De esta multitud que tenemos hoy no puede ser que solo dos se recuerden del día que se bautizaron. Vaya, qué interesante que se recuerde la fecha que se bautizó en agua. ¿Se da cuenta qué pequeños detalles? ¿En qué problema los puse a todos? Porque dice, no me recuerdo la fecha cuando fui bautizado en agua. Yo le voy a preguntar, ¿qué día dice su DPI que nació usted? ¿Cuántos se recuerdan la fecha que dice su DPI que nació usted? Vamos a ver, levanten la mano los que se recuerdan. No vaya a su DPI, sino que se recuerdan. Vamos a ver, se recuerdan. Muy bien. Diga conmigo, así como me recuerdo de la fecha de mi nacimiento, me tengo que recordar de la fecha que comprometí mi vida con Cristo a través del bautismo. Qué difícil, hermano. Dice, sí, me recuerdo de la fecha que dice mi papel. Y alguien me dijo, a saber si será cierto lo que dice el papel, pero esa es la fecha que me aprendí.
Porque el papel dice que yo nací tal fecha, a ver si será cierto, pero por lo menos respaldo lo que dice ese papel. Entonces, a partir de hoy, si usted no recuerda la fecha, no lo voy a problemar, solamente le voy a pedir, tiene que recordarse qué cosas comenzaron a pasar en su vida a partir de ese día. ¿Recuerda lo que empezó a pasar en su vida a partir de su bautismo en las aguas? Vamos a ver cuántos recuerdan lo que comenzó a pasar en su vida después de su bautismo en las aguas. Unos cuantos también se empiezan a recordar. Nos estamos comprometiendo. Tenemos que tomarle sentido a esto. No es solamente pasar y por pasar. Tenemos que buscarle el significado. ¿Qué pasó en mí? Yo le puedo decir con certeza, recuerdo la fecha en que me bauticé, y recuerdo cuántos habían junto conmigo ese día que nos bautizamos, y recuerdo exactamente dónde fue el lugar donde nos bautizaron, y recuerdo cuál fue el motivo y el pretexto por el que me bautizaron, pero bendito sea el Señor, aquí estoy todavía. Y usted dirá, ¿nos lo va a decir? De nada le sirve que le diga la fecha, pero sí la recuerdo con exactitud. ¿Quién nos bautizó? También me acuerdo quién fue el ministro que nos bautizó, porque ese día para mí fue un día importante. Hace poco me bauticé, por cierto. ¿Usted era hace poquito? Sí, hace poquito. Fue por allá por la década de los 80s. Entonces, pero nos recordamos de ese momento glorioso. Así que, mis hermanos, si fuimos plantados juntamente con Él, o con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El cuerpo de Cristo antes del sacrificio era distinto al cuerpo que tenía cuando hubo resucitado. Así también el cristiano, después del bautismo, debe tener un cuerpo que honre al Señor en una vida renovada. Cristo no era el mismo cuando lo sepultaron a cuando resucitó. ¿O creen ustedes que era el mismo? ¿Cuántos creen conmigo que Cristo, después de haber resucitado, su cuerpo era diferente? ¿Cuántos lo creen? Vamos a ver, ¿cuántos creen que el cuerpo de Jesús al resucitar era diferente al cuerpo que sepultaron? Sí, hay varios. Entra un cuerpo que se corrompe, pero sale un cuerpo que no se corrompe. Y así tiene que ser el cristiano. Después del bautismo debe tener un cuerpo que honre al Señor en una vida renovada. Tiene que haber una diferencia. No prestemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentémonos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si hemos muerto junto a Cristo en su sacrificio, hemos sido justificados del pecado y fuimos sepultados juntamente con Él. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado una vez por muchas, ya no muere otra vez. Mas cuanto vive para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos amados, tomémosle sentido a la vida que llevamos en Cristo. Para terminar, lo más deseado de todo el momento ha llegado. Para terminar este comentario, en la medida que nos propongamos honrar nuestra decisión de seguir a Cristo, tendremos esperanza de vivir eternamente para Él después de la resurrección de los muertos. Porque si vivimos, vivimos para el Señor. ¿Cuántos tienen la esperanza de un día estar con el Señor? Otra vez, ¿cuántos tienen la esperanza de que un día van a estar con el Señor? Pregunto otra vez, ¿cuántos tienen la esperanza de que un día van a estar con el Señor? Les pregunto, ¿van a estar en ese cuerpo que tienen hoy? ¿Por qué? Usted no espere que diga lo segundo. ¿Ustedes se quieren morir? Porque nadie se quiere morir. Pero tenemos que vivir para el Señor. Porque la promesa es que si es posible, algunos ni siquiera tengan que ir a la tumba fría. Esa es la promesa. Pero si tienen un cuerpo santificado, entregado al Señor, Dios puede permitir que ni siquiera pasemos por la fuerza de la tumba fría. Puede ser que seamos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se suene la final trompeta. Hermanos amados, para que eso se dé en nosotros, tenemos que empezar a vivir la vida que agrada a Dios. Diga conmigo, la vida en la iglesia es un ensayo.
para ir mejorando cada día nuestra vida, porque nos estamos acercando a Dios. Y Dios es santo, y todos los que van a estar con Dios tienen que vivir en santidad. Por eso es que le estamos hablando de esto. Si usted ya se bautizó, entonces en pocas palabras le digo, si usted ya se bautizó, viva en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que Dios nos ayude. Tenemos entonces que proponernos honrar a nuestro Dios, seguir esa decisión que tomamos en reconocimiento de su obra justificadora, y que nos proponemos, por supuesto, vivir honrando su nombre. Sabemos que un día vamos a estar con Él para siempre. Y para cerrar, tenemos que considerar lo siguiente: la importancia del bautismo del creyente es más alta que el cumplimiento de una ordenanza. La importancia es mucho más. ¿Lo puede repetir conmigo, por favor? Es mucho más que una ordenanza. ¿Qué es? Es un reconocimiento de la obra redentora. Es una decisión de vivir para Cristo. Es una confesión pública de nuestra esperanza de vida eterna con Cristo. O sea que el bautismo es mucho más que una metidita al agua. El bautismo es un reconocimiento del sacrificio del Señor. Él murió para que nosotros no muramos. Luego también es una decisión de vivir para Él. Luego una confesión pública para que otros conozcan que yo acepté a Jesucristo como el Señor de mi vida. Y si Él es el Señor de mi vida, es mi Salvador, y un día me tendrá con Él para que yo viva por la eternidad a su lado. Y entonces seré feliz para siempre. Y entonces valdrá la pena decir, sí, tenía sentido lo que me enseñaron de vivir conforme a la voluntad de Cristo, porque si alguien está en Cristo, es nueva criatura, y un día todos los que sean nueva criatura van a estar con Cristo por la eternidad. Termino con estas palabras diciendo, es el deseo de Dios, es el deseo de Dios que usted y yo un día estemos con Él. ¿Cuántos creen eso? Diga conmigo, es el deseo de Dios que un día yo esté con Él. Dígalo otra vez, es el deseo de Dios que un día yo esté con Él. Entonces, ¿qué debo hacer? Vivir para Él. También ansioso de ese deseo. Y cuando ya se pase lista, Él cumpla su deseo y también usted. Porque usted va a estar con el Señor que lo estaba esperando desde que usted entregó su vida a Él. Dios me los bendiga, que esta reflexión en algo nos haya ayudado, y saber que no significa nada más irnos a meter al agua, significa vivir una vida renovada, comprometida cada día para vivir con el Señor. Padre, te doy gracias por esta reflexión que hemos tomado esta tarde. Quizá hay bastantes cosas que tendríamos que orientarnos, pero gracias por este momento de reflexión que hemos tomado. Queremos siempre tomar la seriedad de la palabra, entender que no se trata nada más de practicar ciertas cositas, se trata de entender el significado de esas prácticas que nosotros tenemos. Quizá no era un momento que alguien pueda ver oportuno, pero tenemos que recordar que desde el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, nuestro Señor, también deberíamos haber entregado nuestra voluntad. Y habiendo entregado nuestra voluntad a Él, entonces hacemos lo que es su voluntad para nosotros, y sabemos que la voluntad de nuestro amado Señor es buena, es agradable y es perfecta. Si puedo caminar en su voluntad, entonces mi comportamiento será bueno, será agradable y será perfecto. Y entonces un día tendré la oportunidad que, por haberme identificado con mi Redentor en esta vida, también yo tenga la oportunidad de ser identificado por mi Redentor en aquella vida. Y entonces reciba yo el resultado de mi vida. Ayúdame y ayuda a cada uno de nosotros para que entendamos que tenemos que vivir para ti, y que el resto de nuestra vida pueda ser en ofrenda agradable, y que podamos pensar que el mundo se quedó atrás. Ahora no hay pecado que gobierne nuestra vida. Nuestra vida ha sido entregada a ti, a tu sola voluntad. Por lo tanto, si tú, a través de tu palabra y tu espíritu, gobiernas nuestra vida, entonces nuestra vida está libre de la presión, de la fuerza y del poder del pecado, con la esperanza que un día seremos salvos
por entero de la presencia del pecado, y entonces estaremos felices para siempre. Entre tanto, ayúdanos a obedecer tu voluntad. Cuando el pecado toque a nuestra puerta, nosotros entendamos de qué se trata y renunciemos de una vez por todas para no deshonrar a nuestro amado Redentor. Gracias por esta reflexión que hemos tomado de tu palabra. En el nombre de Jesús hacemos toda acción en esta casa con la intención de ser edificados para la honra y gloria bendita de tu nombre. Amén. Amén.